hacemos un pequeño repaso, como decíamos, Dios nos anima a crecer, ¿no? A desarrollarnos, a no estancarnos, a seguir adelante. ¿Quiénes crecen? Bueno, cada uno individualmente, pero como iglesia también vamos creciendo en el crecimiento que nos da Dios. Y Dios es el que nos desarrolla, que nos hace crecer, que nos lleva. Y tenemos que crecer en esa influencia, en ese impulso, como decía nuestro hermano Oscar, que Dios nos mueve para hacer la tarea, ¿no? Y ahí habíamos hablado del error que muchas veces cometemos, ¿no? De que a veces cambiamos cosas externas y lo que tenemos que cambiar es interno. Volvemos ahí Vicky, y ahí está el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, fíjense. Es lo que llamamos un proceso de sustitución, un principio de sustitución, ¿no? Dios nos anima a hacer eso en nuestra vida. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay dos cosas aquí que resaltan. Primero, el versículo 1 dice desechando. Lo primero que tenemos que hacer es desechar. Allí la palabra es quitar de ustedes, sacar. Anoche con los jóvenes y adolescentes estábamos hablando de eso. Apártate, aléjate. Y la idea allí es de tomar la determinación una vez por todas. Esa es la idea. Desechando, sacando de nosotros todas las cosas que nos perjudican. Y tenemos que hacerlo una vez, determinar nosotros si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Por eso es una responsabilidad individual y particular. Y aquí es una orden, dice desechando. Hermanos, tiene que haber en un momento de nuestra vida desechar ciertas cosas que nos perjudican, que nos hacen mal. Anoche hablamos de eso. Dejar de lado y apartarnos, dejar de lado y no volver a esas cosas que nos hacen mal. Y es interesante porque aquí la palabra de Dios está mencionando ciertas cosas, ciertas palabras que son internas, que las personas no lo van a ver. No está diciendo aquí, deja de hacer malas caras cuando te saludan. No. Está hablando de cuestiones internas que solamente nosotros conocemos. Y el Señor dice, en un momento de tu vida tenés que desechar estas cosas. Tenés que quitarlas de tu vida. Y miren de lo que está hablando aquí. Dice, desechando pues toda malicia. Ahí la malicia es una maldad hacia el prójimo. Es algo interno que yo estoy pensando mal hacia la otra persona. Nadie lo va a ver, es interno, pero dice la palabra de Dios, tenés que dejar de lado, quitar de vos ese mal pensamiento, esa mala actitud que estás teniendo, esa malicia que estás teniendo hacia tu prójimo, hacia la persona que está a tu lado. No solamente dice desechando toda malicia, sino todo engaño. Ahí ¿vieron cuando vamos a pescar y ponemos una carnada tratando de tapar el anzuelo para que el pez no se dé cuenta? Esa es la idea. Es tratar de engañar a las personas diciendo ciertas cosas, tratando de disimular ciertas cosas, tratando de mostrar algo que no es. Y dice, entonces, hermanos, lo primero que tenemos que desechar de nosotros es la malicia, el hecho de estar pensando mal. ¿Cuántas veces pensamos mal, no? Pasa algo y inmediatamente nuestra mente se va hacia adelante y a pensar mal, ¿no? No me saludó. ¿Y por qué no me saludó? Y seguramente que tiene un problema conmigo tremendo, está enojada conmigo, está enojado conmigo y por eso no me saludó, ¿no? Y empezamos a pensar mal. Tal vez el hermano o la hermana ni se dio cuenta, ni nos pasó al lado y estaba pensando en otra cosa, pero nosotros inmediatamente pensamos mal. Pero también dice no solamente malicia, sino engaño. Tratar de engañar a las personas, de ocultar
el verdadero sentido que a veces tenemos con lo que estamos haciendo, ¿no? Hermanos, en la iglesia tenemos que demostrarnos y mostrarnos como somos. Ninguno aquí es perfecto, nadie es perfecto. Y todos estamos tratando en esa carrera, como decíamos antes, de levantar a las personas que se caen y juntos ir y llegar a la meta, a la plenitud de la estatura de Cristo, a ese nivel. Entonces nosotros necesitamos mostrarnos como somos. Si nosotros no nos mostramos o tratamos de engañar, de hacer las cosas a medias, no sirve. Y la palabra que sigue, hipocresía, está tratando exactamente lo mismo. Las personas hipócritas en la antigüedad eran personas que actuaban. Entonces se ponían unas caretas bien grandes, con una sonrisa o tal vez con una cara de lamento, una lágrima, para demostrar que estaban bien o que estaban mal. Y con un sistema de amplificación amplificaban sus voces. Y entonces una misma persona podía actuar de una persona que se reía, de una persona que estaba triste. Esos eran los hipócritas. Eran personas que se ponían una careta y trataban de manifestar algo que no estaba bien, que no era eso. Dice la palabra de Dios, la hipocresía. Yo no puedo ver en el interior de las demás personas si están siendo sinceras o no. Y ¿saben una cosa? Una vez empecé a indagar y a estudiar, ¿y saben dónde la hipocresía se manifiesta muchas veces? Es en la iglesia. Porque en nuestra casa, nuestra esposa y nuestros hijos nos conocen, ¿no? Saben si estamos enojados, si estamos bien, si estamos mal. En nuestro trabajo o en el colegio, en la facultad, nos conocen. Pasamos ¿cuántas horas? Mínimo 8 horas de trabajo, en la facultad 4, 5, todos los días. Entonces, la gente que está a nuestro alrededor nos conoce. Pero a veces venimos a la iglesia y a veces estamos 1 o 2 horas como máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos una careta y fingimos algo que no somos. Fingimos algo tratando de demostrar que está todo bien, ¿no? Y con los hombres nos pasa así, ¿no? Cuando nos preguntamos, ¿cómo estás? Bien. Y ahí está todo el repertorio nuestro, ¿no? Los hombres somos así, ¿no? Y después las esposas te preguntan, ¿y cómo estaba? Y bien. Y bien nada más te dijo, ¿cómo? Solamente bien. Y a veces somos así, ¿no? Y con ese bien queremos ocultar tal vez un montón de cosas que no están bien, ¿no? Estábamos tratando un tema con mi esposa ahí, con alguien, y lo saludamos y nosotros sabemos que no está bien y nos saludó como si estaría todo bien. Esa es la hipocresía, es tratar de demostrar algo que no realmente no somos. Nos ponemos una careta, entonces claro, es más fácil, ¿no es cierto? Venimos acá y nos ponemos una careta de una sonrisita y nos saludamos y todo bien y aquí y allá, pim, pam, pam, un beso y nos vamos y ya está. ¿Se dan cuenta que el Señor nos está tratando de hacer ver un poco más hacia adentro de nosotros y sacar aquello que no está bien, que no estamos siendo sinceros? Hermanos, en un tiempo de mi vida yo viví así. En mi juventud muchas veces viví así, ¿no es cierto? Te preguntan y está todo bien y sonrisita, pero no está bien. Yo sabía que no estaba bien. Como les decía anoche a los chicos, venís a veces a la iglesia para tratar de que te pongan una inyección de espiritualidad y comenzás la semana, el lunes leíste 3 capítulos de la palabra de Dios, el martes 1 y el miércoles ya ni te acordaste de la Biblia y el jueves ya caíste nuevamente en derrota y otra vez tenés que volver al domingo para otra inyección de espiritualidad y muchas veces pasa así. Donde el Señor nos está animando a decir, tenemos que desechar eso de una vez por todas. Y no son cosas que las demás personas lo van a poder ver, son cosas internas, dice malicia, engaño, hipocresía. Y después continúa el relato bíblico y dice envidias. Envidia es desear algo que otra persona tiene, ¿no? Y cuando alguien prospera y cuando alguien tiene algo que yo no tengo inmediatamente surge ese deseo interno nuestro y decir, ¿por qué él lo tiene y yo no? ¿Por qué él tiene estas cosas y yo no las tengo? ¿Y
¿quién se está perjudicando con todo esto? Nosotros. Las demás personas ni saben a veces, pero nosotros nos estamos perjudicando internamente, nos estamos destruyendo internamente por todas estas cosas, cuando la palabra de Dios nos dice, tenés que desecharlo, de una vez y para siempre. Tenés que dejarlo, sabés que te hace mal. Hay muchas personas que dejan el cigarrillo después de que les agarró un ataque o quedaron allí casi medio muertos, o vieron una persona que se estaba muriendo, ya no podían respirar y entonces ahí dejaron el cigarrillo, ¿no? Pero aquí el Señor nos está diciendo, hay algo que está internamente tuyo que te va a perjudicar. Y dice, no solamente envidias, sino todas las detracciones. Y ahí está hablando, detracciones habla de murmuraciones, de hablar mal de otras personas. Y qué pronto somos para esto, ¿no? Qué pronto somos. Y hoy en día tal vez lo cubrimos con el manto de espiritualidad, ¿no? Y a través del WhatsApp mandamos, te comparto un motivo de oración, ¿no? Y mandamos ahí y decimos un montón de cosas que no tendríamos que decir. Murmurar o es estar hablando mal de una persona que no está presente, ¿no? Y a veces somos muy propensos a eso. Cuando a veces tendríamos que animar, ayudar, exhortar, a veces lo que hacemos es murmurar, ¿no? Y siempre que alguien murmura hay alguien que está escuchando. Entonces, aquí dice, hermanos, tenemos que dejar estas cosas. Tenemos que abandonar todo esto, de una vez y para siempre. No hay un punto medio aquí. Dice, si queremos nosotros crecer, tenemos que desechar. Si tenemos que ir avanzando hacia adelante, desarrollándonos, sobreabundando, tenemos que hacer algo interno, desechar estas cosas. Y tal vez estamos pensando en esta noche en nuestro interior y decir, ¿cuántas veces hice esto, no? ¿Cuántas veces? Pero un día en mi vida tuve que tomar la determinación de decir, ya no puedo seguir fingiendo. Tengo que quitarme la careta y decir, bueno, yo soy así. Y necesito la ayuda de un hermano o de una hermana. Gracias a Dios porque tenemos gente que está a nuestro lado y nos ayuda y nos consuela y nos exhorta y nos dice, ¿no? Pero a veces cuando estamos metidos en el pecado que no nos gusta que nos digan las cosas. Entonces necesitamos de que alguien venga y nos anime, nos ayude. Pero si tratamos de mostrar algo que no somos y nos guardamos todo internamente, las otras personas no nos van a poder ayudar. Por eso el Señor está diciendo aquí, hermanos, en este proceso de sustitución, lo primero que tenemos que hacer es desechar, dejar de lado. Y en esta noche tenemos que estar pensando qué tengo que dejar de lado en mi vida para seguir creciendo. ¿Qué tengo que dejar de lado? ¿Qué me está interfiriendo para crecer y desarrollarme en mi vida cristiana? Déjenme contarles lo que pasó con una persona allí en Buenos Aires, donde guardamos el coche. Había un hombre, don Mario, que yo pensé que era el dueño del estacionamiento, un hombre muy bueno y siempre tenía solución para todo, y ibas y dejabas el coche y siempre estaba con una sonrisa, estaba bien, y yo lo veía medio renguito, pero no sabía qué pasaba, ¿no? Y entonces voy una vez al estacionamiento y me dice, no, don Mario está internado. ¿Cómo está internado? ¿Qué pasó? Sí, tiene una diabetes muy alta y está mal, no se la pueden bajar y está internado. Y bueno, fue pasando unos días nada más y quería saber de don Mario, ¿no? Y traté de comunicarme, no pude, y quise saber de don Mario, y sí, las noticias es que le van a cortar la pierna. Dice, ¿por qué no pueden curarlo? Entonces, digo, voy a ir a visitar a don Mario. Estaba en el hospital militar allí, entonces un sábado a la mañana me voy a visitar a don Mario. Y llego y no había nadie junto a don Mario. Estaba tirado allí, le habían cortado arriba de la rodilla su pierna, y me puse a charlar con don Mario. Y pudimos charlar y compartirle el Evangelio. Pude hablarle y decirle y comentarle del Señor, del amor del Señor. Y él me dice, sí, yo una vez había ido a una iglesia, me habían bautizado,
pero siempre algo me faltaba, me decía don Mario. Entonces pude seguir compartiéndole el Evangelio, charlando, y en un momento don Mario recibe a Cristo como Salvador personal, ¿no? Tremenda alegría para mí. Oramos allí juntos y él recibió en su corazón el regalo de Dios, la vida eterna, Jesucristo. Pero algo me quedó de don Mario. Me dice, ¿sabes una cosa? Yo sabía que tenía este problema, pero nunca le hice caso. Nunca le hice caso. Lo fui dejando y no importa, y no me cuidaba con las comidas. Sabía que tenía diabetes y no me cuidaba. ¿Saben una cosa? Salí de viaje, cuando volví, don Mario había fallecido. Don Mario había fallecido. Y yo me puse a pensar, qué tremendo, ¿no? A veces nos descuidamos, y cuanto más en nuestra vida cristiana hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Nos descuidamos en nuestra vida cristiana. Sabemos que nos hace mal, sabemos que nos perjudica, sabemos, y como decía antes, tal vez estamos jugando con el pecado, sabemos hasta dónde podemos ir. Y don Mario murió. Gracias al Señor, porque Dios le permitió conocer al Señor antes de morir, ¿no? Pero murió por negligencia, por no hacer lo que tenía que hacer, por no curarse, por no cuidarse. Tuvo que morir. Y hermanos, yo creo que Dios aquí nos está alentando y animando a decir, hermanos, si sabemos que tenemos que dejar ciertas cosas, vamos a hacerlo. ¿Hasta cuándo luchamos y luchamos y luchamos y luchamos? A veces nos pasa así. Nos golpeamos y nos golpeamos hasta que en un momento quebrantamos nuestro corazón y decimos, Señor, tenés razón, aquí está. Me entrego a tu voluntad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice Santiago. Y eso es lo que tenemos que hacer, es humillar nuestra vida delante del Señor y dejar que el Señor obre en nosotros. Esta es la vida cristiana. No es luchar a ver quién tiene la razón, quién puede más, o hasta dónde yo puedo llegar. No, es dejar en las manos del Señor. Si don Mario hubiese hecho lo que tendría que haber hecho, tal vez hoy estaba con vida. Pero él murió. Y él sabía y era consciente que no hizo lo que tenía que haber hecho. Y hermanos, nosotros, sabiendo y acá entendiendo que dice la palabra de Dios, desechando todo aquello interno que tal vez nos hace mal, tenemos que hacerlo de una vez y para siempre. Y tal vez esta es la noche. Si queremos seguir creciendo, tenemos que en este proceso de sustitución desechar ciertas cosas. Pero miren lo que dice el versículo 2. Versículo 2 dice, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. No solamente desechar, sino desear. El Señor dice, vas a quitar algunas cosas, pero vas a desear otras cosas. Por eso sustituís algo. Sacás algo que está mal, pero ¿con qué lo reemplazas? Si no lo reemplazas con nada, vas a volver a lo mismo. Entonces tenés que reemplazarlo con la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Miren lo que dice allí en Hebreos capítulo 5. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5. Ya vamos a volver a segunda de Pedro, pero Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Aquí el Señor está diciendo, hermanos, en este deseo de conocer del Señor, en este deseo de anhelar la palabra de Dios, tenemos que seguir creciendo. No podemos quedarnos. Conozco un montón de personas que tienen muchos años en el Evangelio, pero son como niños espirituales, lo que dice la palabra de Dios. Conozco personas que hacía años que no veía, y vos hablás con las personas y tienen los mismos problemas de hace 20, 30 años atrás. ¿Qué pasó ahí? No desecharon ciertas cosas y siguen ahí, siguen como niños espirituales.
Y dice, tengo que enseñarle los primeros rudimentos, las cosas básicas de la palabra de Dios. Otra vez tenemos que volver sobre lo mismo. Es como una persona que tendría que haber estado en la universidad y tenemos que enseñarle a leer y a escribir, a sumar, a multiplicar. Exactamente es eso. Y aquí el Señor nos está animando a decir, hermanos, si nosotros vamos a ir dejando cosas, tenemos que seguir deseando la leche espiritual no adulterada. Volvemos ahí a Pedro y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Crezcamos en esta salvación, crezcamos en nuestra relación con Dios, crezcamos en este conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo. Esta es la idea aquí. Y aquí yo me estaba acordando de cuando leía este pasaje de cuando nació mi hija mayor, Evelyn, ¿no? Y claro, toda la expectativa de nuestra primera hija y no sabíamos con qué nos enfrentábamos. Habíamos hecho el curso de prenatal y todo. Y bueno, y cuando fuimos a la clínica allí, la clínica Parra, ahí en Rafaela, bueno, allí estábamos, comenzamos a las 8 de la mañana y Miriam con trabajo de parto y trabajo de parto y trabajo de parto y empezamos a caminar. Yo creo que nos caminamos todo el edificio de arriba abajo para producir este trabajo de parto y seguíamos y nada. Y Evi llegó a nacer a las 3 de la mañana del día siguiente, ¿no? Imagínense cómo estábamos nosotros, ¿no? Cansados, agotados, todo el día trabajando, caminando, yendo, viniendo, que sí, que no, los nervios y todo. Y Evi nace a las 3 de la mañana. Cuando nace a las 3 de la mañana, dijimos, bueno, ahora vamos a descansar. Empezó a llorar. Evi empezó a llorar desesperada. Digo, ¿y ahora qué le pasa? Digo, tenía un hambre bárbaro la pobre Evi, ¿no? Y entonces la enfermera me dice, bueno, traiga la mamadera. ¿Qué? No sé, ¿no tiene la mamadera? No. Bueno, tiene que ir a comprar. Digo, en Rafaela, creo que era un domingo a las 3 de la mañana, ¿dónde voy a encontrar una mamadera ahora? Digo, no puede ser. Digo, ¿qué hago? Bueno, salí a buscar, encontré ahí en una farmacia, encontré la mamadera, traigo la mamadera, la leche que me habían dicho, y con todos los nervios, la expectativa, y entonces la enfermera agarra y prepara la mamadera y me dice, no tiene el agujerito la tetina acá. Digo, ¿y ahora qué hago? Digo, ¿de qué me disfrazo? No se me ocurrió mejor idea, nunca me voy a olvidar. Digo, lo voy a cortar con los dientes. ¡Tac! Le hago un coso así y quedó, creo que un agujero así. Pobre Evi tragaba y se ahogaba, ¿no? Desesperada por querer tomar la leche y claro, tenía un tremendo agujero y la pobre Evi se ahogaba. Pero nunca me voy a olvidar de ese momento donde ella deseaba y anhelaba y lloraba porque quería tomar la leche, a pesar de que sus padres eran un desastre y le estaba ahogando, pero quería comer más. Yo digo, hermanos, esa es la actitud que nosotros necesitamos hacer. Desear. Desear, yo anoté aquí que es preferir, es el anhelo de saciar un gusto, desear la palabra de Dios. Preferir. Y a veces cuánto nos cuesta leer la palabra de Dios, ¿no? Cuánto tiempo a veces gastamos en otras cosas, ¿no? A veces pasamos horas viendo un partido de fútbol o una película y nos sentamos 5 minutos a leer la palabra de Dios, ¿no? Y aquí la palabra de Dios nos dice, si desechás ciertas cosas, tenés que reemplazarlo, sustituirlo con la palabra de Dios. No hay otro reemplazo. Con la pura palabra de Dios, no adulterada, no cambiada, no diluida. Hermanos, hoy en día podemos encontrar un montón de libros de autoayuda, de autosuperación, de un montón de cosas, pero nunca van a reemplazar ni un punto de lo que es la palabra de Dios. Y quiero leer el pasaje que me encanta de Tesalonicenses. Siempre lo tengo en la mente. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, le dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, y miren lo que dice, la cual actúa, es hecha activa, es efectiva en vosotros los creyentes. Por eso Dios nos anima a desechar ciertas cosas y a desear la palabra de Dios, a preferir la palabra de Dios. Y yo me pongo a pensar en esta noche y decir, ¿preferimos la palabra de Dios antes que otras cosas? ¿Valoramos la palabra de Dios antes que otras cosas? Saben, un montón de lugares todavía no tienen la Biblia en sus propios idiomas. Y cuando alguien llega con una porción de la Biblia en sus idiomas, no saben el valor que le dan. El valor que le dan a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos hoy en día tal vez lo opuesto. Tenemos un montón de versiones, tenemos en el celular, tenemos en diferentes lugares la palabra de Dios y no le damos la atención que la palabra de Dios realmente se merece. Hermanos, si nosotros queremos seguir creciendo, dice la palabra de Dios, tenemos que dejar de lado lo que está internamente que nos afecta, no hacer como don Mario que sabiendo lo que tenía que hacer no lo hizo y después pagó las consecuencias, y desear, preferir darnos el gusto de buscar en la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios y crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios. Una frase que leí el otro día decía, no se desea lo que no se conoce. No se desea lo que no se conoce. Y a veces no deseamos la palabra de Dios porque no la conocemos. Cuanto más conozcamos de la palabra de Dios, más la vamos a desear. Más vamos a indagar, más vamos a buscar. Y la palabra de Dios es la que nos va a transformar nuestra vida. No nos vamos a dar cuenta, pero Dios nos va a ir transformando. Terminando en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Dios dice, necesitamos crecer. Muchas veces queremos cambiar cosas externas, pero lo que tenemos que cambiar es lo interno. Transformarnos internamente, dejar aquello que nos perjudica e incorporar en nuestra vida la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar esto, vamos a tomar esta determinación, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame. Tengo, como dice allí, malicia, engaño, hipocresía, envidia, murmuraciones que me perjudican, que me afectan, pero quiero que tu palabra sea lo que yo prefiera, sea lo que yo prefiera. Vamos a terminar orando en esta noche y tal vez le tenemos que decir al Señor eso, ¿no? Decirle, Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque tal vez hay cosas en mi vida que me están afectando, me están destruyendo. Y sé que tengo que dejarlas, sé que tengo que dejarlas. Y es una decisión personal, y una vez y para siempre. Tal vez en esta noche tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Y ayúdame a anhelar, a desear, a preferir tu palabra por sobre todas las cosas. Padre, gracias por todos los que estamos aquí en esta noche. Gracias por tu misericordia derramada hacia nosotros. Gracias por el consejo de tu palabra que nos anima, Señor, a desechar aquello que nos hace mal, pero a desear tu palabra por sobre todas las cosas. Señor, escucha nuestras oraciones donde estamos reconociendo tal vez que estamos haciendo cosas incorrectas, que tal vez nadie sabe, que tal vez nadie entiende, nadie conoce, pero que están en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Escucha nuestras oraciones, Señor, y ayúdanos a crecer y a desarrollarnos.
a no ser niños espirituales, sino a crecer y a disfrutar, Señor, de los manjares que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. Y es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Ayúdanos a hacerla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.